pensar. De momento vamos a empezar con un tema que considero auténticamente importante, que serían las poblaciones bacilares. Ya nos ha dicho antes Alberto cómo el bacilo tiene unas condiciones en las que se divide mejor. En estos conceptos básicos, esta primera charla va a ir de poblaciones bacilares. Después vamos a analizar en qué condiciones y qué supone la resistencia natural, la resistencia primaria, la resistencia adquirida. Y luego después, el último, vamos a ver el riesgo que pueden conllevar de resistencia los diferentes resultados del tratamiento. Espera un momentito, por favor. Está entrando mucho ruido. De entrada, la más importante, como decíamos, es las poblaciones bacilares de Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque Mycobacterium tuberculosis, dependiendo de las condiciones metabólicas que le rodeen, va a estar o muy agresivo, dividiéndose mucho porque se encuentra muy contento, o va a estar muy dormido, o va a estar que me duermo, que me despierto. Y todo esto depende de dos condiciones que antes ha comentado Alberto, y es que es un aerobio preferencial. A Mycobacterium tuberculosis le encanta el oxígeno, como por ejemplo a los españoles nos encanta el pata negra, ¿no? El jamón pata negra, ¿no? U otras comidas. O sea, con oxígeno se divide, se vuelve muy feliz y se divide abiertamente. Pero como ha dicho también él antes, si le falta oxígeno no va a morir. Por eso no es un aerobio estricto como se ha escrito en algunos libros. Es un aerobio preferencial, ¿de acuerdo? Y también cómo va a tener un comportamiento polivalente dependiendo del medio, de lo que le rodee. Ahora mismo aceptamos que en un paciente con tuberculosis el mismo bacilo se puede dividir de diferentes maneras, dependiendo de las condiciones metabólicas que le rodean. Como hemos dicho antes o como hemos comentado, las condiciones que más le gustan al bacilo es el oxígeno. Y la caverna, especialmente la caverna, acumula la mayor tensión de oxígeno que se conoce. Es como un gran globo de oxígeno, concentrado de oxígeno. Por lo tanto, la caverna es lo que más le gusta al bacilo. Son las condiciones ideales para su división. De tal manera que no es lo mismo una caverna con bacilos que una tuberculosis con cavernas que una tuberculosis sin cavernas. Se hizo una estimación hace tiempo, no sé cómo la hicieron, que en una caverna de 2 centímetros, que es pequeñita como están viendo aquí, puede haber 1.000 millones de bacilos. Por lo tanto, cuando hay cavernas, hay condiciones ideales para la división del bacilo y el bacilo se está dividiendo exponencialmente por miles de millones. Cuando no hay cavernas, las condiciones no son tan favorables y el número de bacilos baja mucho. Ténganlo en cuenta para los diferentes conceptos que vamos a tener después. De tal manera que ahora mismo se acepta en un planteamiento o razonamiento teórico, pero que resume muy bien todo lo que ocurre con los pacientes y la tuberculosis, que el bacilo podría vivir más o menos en 3 condiciones metabólicas. La condición que más nos preocupa y la que más le gusta al bacilo son aquellos bacilos que, como hemos dicho, están dentro de la caverna o cerca de la caverna, con una máxima oxigenación, extracelulares, que es lo que les gusta, para dividirse exponencialmente. ¿De acuerdo? En estas condiciones, el bacilo está tan feliz que está dividiéndose por miles de millones. Estos miles de millones son la inmensa mayoría de los bacilos que hay en una tuberculosis. Luego se le llama bacilos de multiplicación rápida. Rápida es dentro de la multiplicación de ellos, porque ninguno es rápido. ¿De acuerdo? O de replicación continua. ¿De acuerdo? Y son la gran mayoría de los bacilos en un paciente que tiene síntomas, sobre todo en las cavitarias. Y solo estos bacilos son los responsables por su enorme, miles de millones de bacilos, por su enorme cantidad, de la posibilidad de matar al paciente, de darle los síntomas, de producir la transmisión, de dar la baciloscopía positiva e incluso de la selección de la resistencia si hubiera un mal tratamiento. Por lo tanto, si estos bacilos son los más peligrosos para el paciente, son los que le pueden matar, son los que le dan los síntomas, son los que producen la transmisión, la primera prioridad que tenemos que tener cuando nos enfrentamos, cuando atendemos a un paciente con tuberculosis, es matar a estos bacilos. Y desde el día 1 que atendamos a un paciente con tuberculosis, hay que seleccionar fármacos con capacidad de matar a estos bacilos. A la capacidad que tienen los fármacos de matar a estos bacilos se le llama capacidad bactericida. Quédense con esto, porque vamos a estar todo el tiempo jugando con este término. La actividad bactericida, que es la capacidad que tienen los medicamentos para matar los bacilos en fase de multiplicación rápida, metabólicamente muy activos,
los que hemos visto antes, y localizados en las paredes de las cavernas y en el esputo de los pacientes con tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva. Por lo tanto, necesitamos fármacos con capacidad bactericida. ¿Por qué? Porque un fármaco con una buena capacidad bactericida va a hacer que matar a miles de millones de bacilos en muy pocos días, por lo tanto, va a reducir la probabilidad de que el enfermo muera, le va a mejorar clínicamente de forma rápida, va a hacer que deje de infectar rápidamente y también reduce la posibilidad de seleccionar las resistencias dentro de ellos. Y un concepto más, que ahora tan solo lo menciono, pero que irá el miércoles en el tratamiento, es fármacos con actividad bactericida precoz. Aquellos que tienen mucha capacidad de matar en los 2 primeros días, que cuando el enfermo está más grave y más puede morir. Se le llama EVA. Tan solo quédense con esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos fármacos con esta gran capacidad bactericida son los que matan a la gran mayoría de los bacilos que tienen una tuberculosis de un paciente que tiene síntomas, sobre todo las cavitarias, y que son los responsables de todo lo malo que le puede pasar al paciente. Por tanto, los fármacos con buena capacidad bactericida son los que le salvan la vida a los pacientes y los que los curan. ¿De acuerdo? Luego pensemos fármaco bactericida para salvarle la vida al enfermo y para curarlo. ¿De acuerdo? Porque matan a la inmensa mayoría, a todos los que se están replicando, que son más del 95 o el 98% de los bacilos. Pero luego hay algunos, ha comentado ya antes Alberto, hay algunos bacilos que están atrapados dentro del macrófago, en zonas donde hay mucha inflamación. En esta situación, recuerden, no se está casi replicando, porque están muchas veces parados, bien por el granuloma o por otras células alrededor. Aquí apenas se dividen, se le llaman de multiplicación lenta, están dormidos, son los durmientes, los persistentes, los latentes, ¿de acuerdo? Que son una población de menos de 10 a la 5, menos de 100.000 bacilos. Comparen 100.000 bacilos con miles de millones. Por lo tanto, estos no tienen ninguna relevancia al inicio, porque son muy pocos bacilos, porque no se ven, no van a dar síntomas, ¿de acuerdo? Y la tercera población son aquellos bacilos que están cerca de la caverna, están en el cáseon sólido, en condiciones muy desfavorables y por eso apenas se dividen. Pero ¿qué ocurre? Que de pronto les entra oxígeno y se despiertan. No tienen oxígeno y se duermen. Y están todo el tiempo que me duermo, que me despierto, que me duermo, que me despierto. Lo que denominamos en crecimiento intermitente. Estos bacilos a veces se dividen una vez cada 15 o 20 días. Por lo tanto, como se dividen tan poco, son un número ínfimo, irrisorio, nada preocupante comparados con los miles de millones que eran los bacilos de multiplicación rápida o replicación continua. Por eso su población es menor de 10 a la 5. Por lo tanto, las poblaciones B y C, las de multiplicación lenta y las de crecimiento intermitente, es un número tan bajo de bacilos que no son responsables de nada de lo que le pasa al paciente cuando viene a la consulta. No lo van a matar porque son muy pocos, no van a dar síntomas, esos son los mismos, un poquito más de los que tengo yo como infectados, no van a producir transmisión, no van a dar baciloscopía positiva y tampoco van a seleccionar resistencias, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre si yo no mato estos bacilos durante el tratamiento? Que después del tratamiento se van a poder dividir y van a dar lugar a las recaídas. Por lo tanto, si no se les elimina, pueden crecer después de terminar el tratamiento y dar lugar a las recaídas. ¿Y qué ocurre con los fármacos o los medicamentos bactericidas? Que para matar tiene que haber replicación. Y estos apenas se replican. Entonces yo para matar a esto tengo que hacer una de dos. O dar los fármacos bactericidas durante muchos meses, aunque el enfermo no tenga síntomas, para darle la ocasión de que estos fármacos, de que estos bacilos latentes o semilatentes se dividan, o bien utilizar fármacos que no sean bactericidas, pero que maten en el ARN dentro de la bacteria. O sea, fármacos que tengan una capacidad que llamamos esterilizante. Recuerden en la primera charla que les he dado sobre la historia, sobre el 1 por 4 por 6 igual a 24, todo gira en torno a los fármacos esterilizantes, porque es la capacidad que tienen de matar los bacilos persistentes que están en estado metabólico durmiente o en crecimiento intermitente, que son los responsables de las recaídas. También he dicho antes, Alberto, que los fármacos esterilizantes pueden incluso matar los bacilos de dentro del granuloma y hacerlo desaparecer. Y como gran conclusión, recuerden, para matar a estos o doy muchos meses de fármacos bactericidas o doy pocos meses con estos fármacos porque desde un inicio están matando a los que dan lugar a las recaídas. Conclusión,
Los fármacos con buena actividad esterilizante van a tener un acortamiento del tratamiento y van a evitar recaídas. Son, por lo tanto, los que van a matar a este reducido número de bacilos que apenas tienen relevancia clínica, pero que pueden complicarnos el control de la tuberculosis. Miren ustedes, ¿cuándo se cura una enfermedad? Una enfermedad infecciosa se cura cuando el paciente no tiene síntomas y no hay evidencias microbiológicas de la bacteria. Conclusión, si nosotros nos lleváramos esto a tuberculosis, el 95, 90, 95% de los pacientes se han curado al final del segundo mes, porque ya no tienen síntomas y la baciloscopía y el cultivo son negativos. Pero ¿qué ocurre si yo suspendo el tratamiento al final del segundo mes? Porque creo que están curados como criterio microbiológico y clínico, que el 50% van a recaer. Luego yo al final en el tratamiento mantengo 4 meses más con un fármaco esterilizante como rifampicina para evitar las recaídas. O sea, estos fármacos, estos bacilos latentes o semilatentes que no son significantes al inicio son los que nos complican claramente el control de la enfermedad porque nos obligan a poner tratamientos muy prolongados. Por lo tanto, estos fármacos esterilizantes son los fármacos que evitan las recaídas y acortan los tratamientos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos los tres. Hay luego algunos autores que dicen que podría haber lo que se llaman bacilos en estado latente absoluto durante décadas. A mí esto me cuesta mucho trabajo creerlo. Son los que dicen que no son susceptibles a fármacos. Yo creo que no están totalmente latentes. Siempre están ahí peleándose, escapándose, cogiendo algún macrófago espumoso y todo ello. Por lo tanto, como concepto, para el curso nos quedamos con las tres poblaciones. Los bacilos de multiplicación rápida, miles de millones, pueden matar al enfermo, pueden producir la transmisión, pueden dar los síntomas, a los que hay que matarlos con fármacos bactericidas. Los bacilos de multiplicación lenta y crecimiento intermitente, número ínfimo, que no tienen relevancia clínica, pero que nos pueden complicar el control, dando lugar a las recaídas y a los que hay que matar con fármacos esterilizantes. Muy bien, bueno, espero que esta parte la haya...